¿Dónde estoy yo? ¿Cuál es mi propósito? ¿Para qué estoy aquí? ¿De qué sirve que yo sea feliz y tal? Qué injusta la vida. Porque hay gente que no, o sea, simplemente no se les da. Muchos pasajes que me gritaban así como, que no ves qué es lo que te estoy pidiendo de alguna forma. Entonces dije, bueno, ya, vamos a intentarle. Me salí de la universidad. Terminé en una isla que se llama la Isla Puna en Guayaquil. Ok. Esta isla era más o menos de 16,000 habitantes, no tenía nada, ni luz, ni agua. O sea, la intención es, si vamos a conocer esta realidad, nos vamos a ir a vivir de lleno, bajo las mismas condiciones que la gente, en medio de ellos, para entender a profundidad, para una persona que tiene heridas tan profundas de abandono o de rechazo, que se sienten olvidadas por el mundo entero, por la humanidad, por su familia, por su comunidad. El solamente decirle, oye, aquí estoy para ti, soy tu amigo, te quiero. ¿A Dios le importas? ¿A Dios le interesas? Por eso estamos aquí. Eso puede cambiar todo. Bueno, pues bienvenidos a un episodio más de Dime la Verdad, un podcast en el que tenemos entrevistas increíbles con gente increíble y el día de hoy no es la excepción porque tenemos a un invitado pues que la verdad a mí me parece que ha creado algo extraordinario, que ha vivido experiencias que no muchos se atreven a vivir, que no muchos se atreven a adentrarse en este tipo de voluntariados, por empezar a decirlo un poquito así. Y antes de presentarlo, pues les voy a leer un poquito de lo que es Pies de Arcilla, que es la asociación de donde nos acompaña Fabián el día de hoy. Y bueno, la misión de esta asociación es acompañar e impulsar el desarrollo social y personal de manera sostenible en las comunidades y poblaciones más vulnerables de México, a través del encuentro sincero que fomente la corresponsabilidad, autonomía, participación activa y fortalecimiento del tejido social. Pies de Arcilla, y el día de hoy pues nos acompaña Fabián López Salas. Bienvenido, Fabián. Muchas ¿Cómo gracias. estás? Gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos. Oye, qué emoción tenerte para que pues nos puedas platicar un poco de todo lo que haces y de cómo inició todo. Primero que nada, Fabián, pues quiero que nos platiques un poco de ti. ¿Quién es Fabián? ¿Cuántos años tienes? ¿A qué te dedicas actualmente? Bueno, tengo 25 años. Ajá, súper joven. Así, sí, todavía un bebé. Sí. Bueno, yo nací aquí en el estado de Aguascalientes. Uh-huh. Mi familia siempre ha sido de aquí. Yo siempre mostré un interés como por la parte... A mí siempre me gustó la música, a mi papá le encanta la música. Me interesaban mucho como las cosas del espacio y así. Uh-huh. Entonces, como de temprana edad, como que eso era más que nada lo que me atraía, ¿no? Vengo de una familia católica. Uh-huh. Siempre se compartió pues la fe cristiana católica en la familia. Okay. Y pues bueno, yo fui creciendo como cualquier niño normal. Aquí en el estado de Aguascalientes. Me gustaba mucho estar con mis primos, con mis hermanos, con mis amiguitos, ¿no? Lo clásico. Y por cuestiones de la vida, yo me empecé a meter más en el tema de la música y la física, y ya para secundaria yo ya decía, es que, bueno, mi tema está entre la física o la música, para allá voy. Uh-huh. Todavía lo del voluntariado no se asomaba. Ok. Y entonces entro a estudiar la prepa. Para todo esto creo que es relevante para lo que irá viniendo después. Claro. Yo traía mucho dudas existenciales, ¿no? Como a todo joven nos pasa, ¿no? Que, bueno, ya existe Dios, ¿por qué creo lo que creo? Vamos a investigar más por acá, por acá. Uh-huh. Y bueno, yo empezaba con esos cuestionamientos más o menos por la secundaria. Entro a la prepa, sigo con estas cosas. ¿Estudiaste en escuelas católicas? Estudié en colegios católicos, en el Encino de aquí de Aguascalientes, hasta la secundaria, primaria y secundaria. Okay. Luego me fui en tercero de secundaria un año a estudiar a Canadá. Uh-huh. Y regresé para la prepa en el Cumbres. Ok.
Entonces siempre estuvo Siempre el estuviste en tema escuelas como católico, religiosas. sí. Ok, ajá. Pero la verdad a mí no me gustaba, o sea, no me gustaba. Yo les pedí a mis papás que me metieran a colegios seculares, ¿no? Ok. Porque no me gustaba la forma... Bueno, yo me alejé de todo eso, ¿no? Me caía gorda la iglesia, me caía gordo el cómo se hacían las cosas, se me hacía muy ajeno a... Y como de alguna forma, cosa que pasa mucho en las familias, y más de las generaciones pasadas, ¿no? Es esto de imponer la religión. Ujú. Entonces, eso te genera una cierta repulsión, ¿no? Ok. Un cierto repele. Y entonces yo viví eso, ¿no? Un poquito. Entonces yo estaba así como negado, ¿no? Y pues ya. Pasó la prepa. En la prepa me empezó a llamar la atención. Digo, yo ya traía todos estos cuestionamientos de la religión, de qué hacer con mi vida, ¿no? Y es que qué quiero estudiar y para qué lo quiero estudiar. Y bueno, hubo apostolados ahí en la preparatoria. Y ahí fue cuando conocí la comunidad de las ladrilleras. Ok, la comunidad de las ladrilleras está ubicada, bueno, aquí en Aguascalientes, ¿verdad? Correcto. Está al sur de la ciudad, bueno, sí, de la ciudad. Es bien conocida como las ladrilleras porque se dedican a hacer ladrillos. Así es. Y se llama, en realidad es Los Arellano. Los Arellano, lotes de Arellano se llama Lotes de Arellano, sí. pero es más conocida como las ladrilleras. Como las ladrilleras. Ajá. Está atrás de la Nissan 1, Ok. en la salida a México, la 45. Por ahí uno llega. Yo llegué a este lugar porque te obligan a hacer un apostolado, así le dicen en la prepa. Pero la verdad a mí no me gustaban los apostolados. Sí. ¿Qué es? ¿Como ir a como misiones o algo así? Bueno, una parte, las misiones son aparte, ¿no? Esas son cada año te mandan, ¿no? Que de hecho a mí no me... a mí no me querían dejar ir a las misiones. Ok. En su momento, porque como yo era muy... A mí siempre me ha gustado discutir y debatir y... A ver, pero tú ¿por qué crees lo que crees? Y Ajá. entonces, como yo era muy así en la escuela, yo les debatía a los profes y a los padrecitos. Y a ver, es que no, esto no, porque así. Entonces, como yo jalaba mucho a mis compañeros y... Entonces me decían, ¿y tú para qué quieres ir a misiones? Y tú ni crees y así. Y yo, no, bueno, pues quiero ir porque Quiero me vivir interesa. la experiencia. Entonces, sí pude ir, pero casi no me dejan. Ajá. Pero, entonces, en estos apostolados lo que se hace es más que nada, por ejemplo, ir a visitar un asilo de ancianos, Ok. una casa hogar, ir a apoyarles con algo, las despensas, etcétera, ¿no? Obra Ese social. Obra social, así es. Ok. Pero a mí no me gustaban porque se me hacían como que, digo, esto es en lo personal, ¿no? A mí se me hacía como muy por encimita, como muy superficial. Ujú. Yo decía, bueno, si vamos a vivir una experiencia que sea acá como muy de shock, Ajá, como ajá. radical, no por el simple hecho de que fuera radical, sino porque, bueno, conocía yo ya algunos fragmentos del Evangelio y pues es muy radical el Evangelio, ¿no? Para nuestras vidas, ¿no? Para lo que tenemos que hacer. Y yo decía, bueno, pues está bien, pero no me gusta esto de que sea nada más, bueno, voy una hora, platico tantito contigo y me voy a mi casa, ¿no? Como que, ¿dónde está realmente? Yo quiero conocer, como que había este interés, esta curiosidad muy fuerte por conocer realmente lo que la gente estaba viviendo, sintiendo. Y realmente yo, ¿cómo le puedo ayudar realmente a una persona? Así como que sentía que no servían de nada, ¿no? Ajá. Malamente yo también. Entonces yo estaba necio con que yo quería empezar mi propio apostolado, ¿no? Ok. Ajá. Entonces, por eso. Y me decían, bueno, a ver, danos una propuesta y vamos a ver. Entonces yo me puse a preguntar que cuál era el lugar más feo que conocían en Aguascalientes. Así yo decía, a ver, ¿dónde así? ¿Qué es lo peor? Ajá. Y me contaron que había unas consagradas que habían intentado ir a esta comunidad de las ladrilleras, como que estuvieron un rato, pero como que no pegó tanto lo que ellas estaban buscando hacer, o al menos eso es lo que recuerdo, eso fue lo que entendí, y entonces se retiraron de ahí, pero que estaba muy fuerte, muy feo. Dije, bueno, ahí quiero ir, ¿no? Ok. ¿Ahí cuántos años tenías? Deben de ser unos 17, 16, 17 O sea, años. súper chiquito. Sí. Tú desde chiquito ya. Pero yo la verdad, te lo Ajá. digo así honestamente, yo creo venía más de esta rebeldía Ajá. adolescente, la necedad de
yo quiero hacer mi propio camino, yo quiero encontrar por mis medios la verdad o lo que creo que puede ser la verdad, ¿no? Entonces, iba más por ahí, pero yo no me consideraba cristiano o creyente. Entonces, pues así comenzó, así lo conocí. Empezamos a ir a la comunidad y lo que hacíamos, ellos trabajan el ladrillo y es un trabajo pesadísimo. ¿Quién empezó a ir? ¿Tú con quién más? Yo con un grupo del colegio. Okay. Un par de amigos tuyos. Sí, y amigos. Todos iban, o sea, como de manera independiente, no con el colegio, sino que ustedes se organizaron. Sí, nosotros nos organizábamos. Y empezaron a ir. Yo invitaba a mis familiares también, amigos. Nos armábamos un grupito y íbamos. Y lo que hacíamos, en lugar de ir a promover soluciones o así, era ir a conocer a la gente. Entonces nos íbamos unas 2-3 horas en la mañana y nos íbamos a trabajar el ladrillo con la gente. Ya llegó la mano de obra gratis, decíamos, ¿cómo está? ¿Y usted cómo se llama? ¿Y sabe qué? Y entonces ya nos metíamos a... Los dejaban pasar como si nada. Había gente que era así como de, no, ahorita no, gracias, ¿no? Y había gente que de a tiro se te quedaba viendo y no te contestaba, pero había la clásica persona que, sí, pásenle. A ver, ¿y cómo se hace, señor? ¿Cómo se hace, señora? No, pues así, ya te van enseñando y ahí estábamos, ¿no? Y de mientras les vas preguntando de su vida. Estuvimos haciendo eso como por un año. Ok. ¿Iban cada cuánto? Como íbamos cada fin de semana. Los domingos. ¿Todo el día? Sí, nos íbamos toda la mañana. Llegábamos como a las 9 de la mañana y nos íbamos como hasta las 2 de la tarde, 1 de la tarde. ¿Y se llevaban ustedes comida o ahí les ofrecían algo? O... No, casi siempre nos íbamos así sin nada. Y se aguantaban. Depende, ¿no? Les digo, está la clásica persona que te ofrece algo, ¿no? Ok. Pero así empezó, como un ejercicio muy orgánico, natural de vamos a conocer a esta gente, vamos a ver qué onda. Y como que uno se va comprendiendo en el proceso y va comprendiendo muchas cosas en el proceso, averiguando cosas. ¿Comprendiendo cosas de las personas o...? De muchos temas, de uno mismo. Porque uno mismo quiere entender cuál es su posición en el mundo referente a las necesidades más fuertes que hay, ¿no? Otra es entender cómo viven estas personas, cómo piensan, cómo sienten, porque somos los mismos seres humanos, ¿no? Pero hay una barrera muy clara entre el resto de la sociedad y las personas más vulnerables. ¿Cómo brincamos esa barrera? ¿Cómo la derribamos, no? Y también, realidad, cosa que para mí es lo más importante ahora, empecé a entender muchas de las cosas con las que yo estaba forcejeando mis crisis internas, ¿no? Pero más sobre el mundo, sobre la verdad, sobre cómo entendemos el universo y la realidad humana, ¿no? Esto en ese entonces. Ahí yo apenas como que estaba viviendo la situación nada más. ¿No te preguntabas tantas cosas? ¿Conocías a las personas? ¿Te dabas cuenta a lo mejor de esas barreras que había? Estaba yo viviendo la situación. Sí tenía mis dudas, pero apenas estaba en construcción como una visión de lo que estaba sucediendo. Nos tocó conocer historias muy fuertes. ¿En ese entonces, desde que estaban chavitos? En ese entonces sí, nos tocó, aquí te comparto una historia, por ejemplo. Llegar un día, sí, vamos a entrar a esta ladrillera. Pásenle por acá. Pasamos por una veredita. Nos dice el señor de la ladrillera. Y de repente vemos así en el piso, en la tierra, tirado un viejito. Me acuerdo muy bien del viejito, se llamaba Vicky. La pierna inflamadísima. Y le digo, señor, ¿qué onda? ¿Qué hace aquí? No, aquí estoy tirado desde las 3 de la mañana. Y eran como las 11 de la mañana. ¿Qué pasó? No, pues iba al baño y me caí. ¿De dónde iba al baño? Y me dice, de aquí, de mi cuarto. Y volteo, yo genuinamente pensé, pues es un cobertizo, ¿no? Es un closet. Un cuartito como de 1.5 metros por 2 metros, ¿no? Un cuartito chiquitito. Y había unas tablas, y abajo de las tablas unos ladrillos teniendo las tablas. Y adentro una bola de ropa, una bola de basura y... O sea, ¿y el señor estaba solo en el lugar? ¿Nadie lo había visto o...? Nadie lo había visto. Estaba tirado en la entrada de su cuartito. Y llevaba ahí desde las 3 de la mañana. Ay, no. Lamentablemente se había orinado encima. Traía los pantalones abajo. Y pues no había comido nada. Estaba ahí tirado, no se podía mover. Por la cuestión de su pierna tenía gota, creo que era gota.
Le dolía muchísimo la pierna. Y como que el señor ya muy deteriorado, el señor ya estaba pues ancianito. Entonces, pues lo vimos y a ver, ¿no? Pues vamos a levantarlo y todo. Le subimos el pantalón y vamos a ponerlo aquí en el cuarto. Y señor, ¿qué necesita? Fuimos por un medicamento. Lo que pudimos en el momento, darle de comer, preguntarle, oiga, ¿y usted? ¿Y qué onda? Fuimos con el señor de la ladrilla. Oiga, ¿quién es él? No, pues es que es un tío y que sabe qué. Oye, estaba tirado así. Ah, no sabíamos, no teníamos idea. Bueno, a las más o menos 2 semanas que regresamos otra vez, preguntamos por el señor y el señor ya había muerto. O sea, después del accidente se puso grave y... No supe realmente qué le pasó. Le preguntamos, oye, no, pues se murió. Híjole. ¿Pero qué le pasó? Esa es una de las primeras cosas que me empecé a dar cuenta. El tema de la muerte está muy normalizado en lugares donde se vive mucho la muerte, obviamente. Pero, pues sí, había un cierto aire de tragedia normalizada en el aire, ¿no? Dentro de la comunidad. Dentro de la comunidad. Entonces, digo, eso es un ejemplo muy claro de algo que es una persona pues, de la tercera edad abandonada completamente, vulnerable en todos los sentidos, viviendo en un cuartito de 1,5 metros por 2. Y ese solo fue el principio de 1000 cosas que hemos visto en las ladrilleras que están a 20 minutos de aquí. Que la gente no tiene ni idea qué sucede. No tiene ni idea. Estamos pensando, bueno, eso ya es más adelante en la historia, pero pensamos mucho en África y que la gente se está muriendo de hambre. Y es que esta situación del mundo y el tráfico y las drogas y tal, y lo tienes a la vuelta de tu casa. De una forma muy, muy visceral y potente, ¿no? Que tal vez no tenemos idea que ahí está. Y entonces así empezamos. Empezamos así, realmente interactuando con la gente, como primero ubicándote, oh, esta es mi realidad y ahora sí empiezas a pensar, ok, como que quiero hacer algo. Pero en mí seguía esta fuerte ambición de querer estudiar física. Yo ya me había definido por física y música, ¿no? Entonces yo quería entrar a la UAP en Puebla. Hice mi examen de admisión, quería estudiar física. Pero me seguía llamando esto de lo que había vivido, ¿no? De lo que había visto en la comunidad, algo me gritaba. Se empieza a convertir como en un... Es como... Primero es como un sueño. Que poco a poco te empieza a gritar en la conciencia, ¿no? De que acuérdate de nosotros, acuérdate que está esto, qué vas a hacer al respecto, cómo puedes dormir tranquilo, cómo puedes estar bien sabiendo que ya no lo podías dejar ir, o sea, después de todo lo que viviste era ¿cómo voy a dejar esto, no? Sí, o sea, así como si nada. ¿Qué estás como haciendo? Si no hubiera visto nada. Justo, como si no... Sí, no puedes desver o desimaginar o lo que sabes que pasó o que estás viendo y todo lo que no sabía, ¿no? O sea, solo el conocer eso un poquito me hacía pensar, bueno, ¿y qué hay? Todas las cosas que no sé, todas las cosas que no puedo ver. Entonces era como la piedrita en el zapato, ¿no? Que primero estás a gusto y sí puedes caminar con tu piedrita en el zapato. Y entonces así me sentí. Todo esto de la mano de las crisis existenciales y bueno, porque eso las complica, quieras o no. Claro. ¿Qué hay de la miseria, el mal, la tristeza, todas estas cosas que pasan en el mundo, todo este dolor? ¿Dónde está Dios referente a esas cosas? ¿Dónde estoy yo? ¿Cuál es mi propósito? ¿Para qué estoy aquí? ¿De qué sirve que yo sea feliz y tal? Qué injusta la vida, porque hay gente que no, o sea, simplemente no se les da, ¿no? O sea, te empieza a hacer esos cuestionamientos. Claro. Sí. Entonces, entro a la universidad y bueno, ya yo me fui decidido y todo. Pero a los pocos meses empiezo a sentir ¿Ya estabas tú en Puebla? Yo estaba en Puebla, ya me fui para allá, ya estaba viviendo allá. Y a los pocos meses yo empiezo a sentir que la piedrita ya me estaba sacando sangre y ya me estaba empezando ahora sí a doler feo. Sí. Y entonces dije, no, a ver, voy a intentar hacer algo similar acá. Justamente a eso iba, si no buscaste algo allá, alguna comunidad.
Justo dije, ayudar. bueno, le vamos a dar una oportunidad aquí. Ujú. Y entonces me acerqué con un padre, acabó una misa donde yo vivía, había una capillita y ahí daban misa los domingos. Ujú. Acabó una misa y yo para esto seguía peleado con la iglesia, la religión y tal. Acabó una misa, me acerco al padre y le digo, oiga padre, fíjese que me he estado sintiendo así y así. Póngame a hacer algo que hacen aquí en su parroquia. Algo de actividad social, no sé. Y entonces él me dice, bueno, vete con las señoras, unas señoras de la parroquia, a visitar viejitos y enfermos y Ujú. que hay aquí cerca. Y dije, órale va. Entonces me mandó un día. Y en mi primer día ya primero vamos a visitar a una señora, le llevamos una despensa, platicamos un ratito con ella y todo. Y yo decía, bueno, esto no me... O sea, está bien, pero no me encanta. O sea, como que quiero más. Sentías como que lo mismo que decías de los apostolados, ¿no? Como que Exactamente. venir a ayudar superficialmente, pero no me estoy metiendo a ver realmente qué hay. Justo como que, no, aquí hay más, aquí hay más. Ajá. Y luego vamos a otra casa. Y dicen, bueno, vamos a intentar aquí a ver si encontramos al señor Jaimito. Él se llamaba Jaimito. Dicen que está muy mal los vecinos, pero no hemos podido entrar a verlo. Hemos intentado varias veces y no hemos podido. Ujú. Vamos a entrar esta vez. Vamos a intentar esta vez a ver si nos dejan entrar. Entonces tocaron las señoras y estaba un niño. Ujú. Y el niño les dice... Bueno, le preguntan al niño, ¿podemos pasar? No, es que no están mis papás. No sé cómo lo hicieron, pero las señoras convencieron al niño de que los dejara pasar, ¿no? Ujú. Y entonces entramos a la casa y luego así había a la derecha una como puerta, bueno, la hendidura de la puerta porque no tenía puerta y entramos como a un estilo comedor donde no había nada, solo era el puro como espacio. Ujú. Y en el piso estaba el señor Jaimito. Ujú. Estaba en un colchón como desmenuzado que estaba tirado en el piso y había un charco de su propia orina alrededor del... Es una idea medio cruda, es una imagen medio cruda, pero Pero pues así la fue. realidad. Ujú. Al lado de él su excremento apilado, cuadrapléjico, ciego, solo podía mover su brazo así. Y cuando llegamos empezó él a exclamar y a llorar diciendo, por favor, tráiganme comida. Y necesitaba agua. Y bueno, en las peores circunstancias posibles, ¿no? Ujú. Entendí en ese momento que yo dije, bueno, ¿qué onda con la familia con la que está viviendo? Lo tenían Claro. ahí para que se muriera, ¿no? Y esto era 1 kilómetro de mi casa donde me estaba quedando. Entonces, bueno, en ese momento se hizo lo que se pudo. Las señoras lo bañaron, le dimos de comer, le cambiamos el colchón, ¿no? Estuvimos ahí. El señor se veía que sufría ya o padecía de alguna enfermedad mental, Ujú. pero me pareció así como inhumano, ¿no? El Claro. trato que le habían dado. Y otra vez me topo con esta realidad, como si hubieran tocado mi puerta una segunda vez, así como de que no estás viendo. Ujú. Y entonces yo me acuerdo que regresé a mi casa, igual pasaron 2, 3 semanas, no recuerdo bien, y el señor murió. Ya tenía muchas enfermedades, tenía perforación intestinal, tenía neumonía, tenía no sé cuánta cosa. ¿Pudieron ayudarlo? O sea, en este último tiempo de su vida, ¿sí Sí. pudieron? Ellas Sí, hablaron con claro. Cáritas y Ajá. Cáritas se lo llevó, Ok, pero ya lo que pudieron hacer por él fue mínimo. ok, Pero se le dio una muerte digna mínima, ¿no? ok, ok. Ujú. Lo cual de alguna forma puede ser esperanzador, pero pues sí, igual otra vez me llegó esa confrontación de, bueno, esto es 1 kilómetro de mi casa. Regreso a mi casa, me dieron unas ganas fuertes de llorar y de decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué está pasando? ¿No? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Y estas crisis me regresaban y estos pensamientos y todo esto y era así como, bueno, Había un llamado interno ahí. sí, como de que- fuertísimo ya Ajá. para mí fue ok. Me llegó como tren también muchas cosas que vienen en el Evangelio, ¿no? Ujú. De las que Jesús habla constantemente, como el ir por los más necesitados, ¿no? Cuando dice, cuando ayudaste al más pequeño de estos, ahí estaba yo, ¿no?
hablando de vestir al desnudo, visitar al encarcelado, darle de comer al hambriento. Entre otras cosas, ¿no? Muchos pasajes que me gritaban así como, que no ves qué es lo que te estoy pidiendo de alguna forma. Entonces dije, bueno, ya, vamos a intentarle. Me salí de la universidad sin avisarle a mis padres. Yo tomé la decisión. Eso no se lo tomaron muy bien. Especialmente mi madre. Mi papá me apoyó. Claro, mentalidades distintas. Ahorita los dos me apoyan mucho, pero en su momento pues fue así como, ¿qué onda con este cuate? ¿No? Y, o sea, ¿te saliste de la universidad, pero te quedaste en Puebla o te saliste para regresarte para acá? Tenía un plan y regresamos a la parte de hace ratito de el sueño guajiro de los jóvenes que viene siendo de me voy a otro país, África o algún lugar así súper exótico, ¿no? Y voy a ir a ayudar a alguien que está tontamente yo. Porque uno debe de empezar por su casa, ¿no? Así es. Entonces, pues bueno, yo tengo un tío que es sacerdote, hermano de mi papá, que vivía en Ecuador. Y él conocía lugares así como muy vulnerables, así. Yo dije, yo me quiero ir para allá y tal. Entonces yo le marqué a mi tío y le dije, y me dijo mi tío, sí, órale va. Total que me salí para irme allá. Terminé en una isla que se llama la Isla Puna en Guayaquil. Esta isla era más o menos de 16,000 habitantes, no tenían nada, ni luz, ni agua. Vivían de la pesca y no tenían acceso a prácticamente nada. Pobreza así súper extrema. Estuve allá 3 meses conociendo a la gente, conociendo las costumbres, apenas como involucrándome, viendo qué onda, y empieza la pandemia. Y entonces me regresé. Bueno, la Embajada de México decía que ya iba a haber poquitos vuelos para el que quisiera salir. En Guayaquil era donde estaban quemando los cuerpos en las calles porque las morgues estaban a reventar. Fue de las primeras noticias que salieron. Con todo esto del COVID, ¿no? Y entonces empezó el caos total, hubo toque de queda ahí en la isla, no podíamos salir a ningún lado. De la isla no podía salir más que una vez al día en la mañanita. Entonces estaba bien imposible salir. No te dejan salir. ¿Y tú qué pensabas? O sea, decías, ya me quiero regresar, o ni modo, me quedo. ¿Cuál era tu...? Mi pensamiento era, bueno, si voy a estar encerrado, me gustaría estar más encerrado allá con mi familia. Claro. Porque ese fue uno de los primeros aprendizajes que tuve. El estar solo no te hace bien. El estar solo no te hace bien, pero más que nada intentar servir a los demás o necesitas hacerlo rodeado de una comunidad, de un equipo. Por algo Jesús se rodeó de 12, ¿no? Y entonces empezamos con la pandemia, empezó todo esto y yo decía, híjole, o sea, sí, aquí quiero estar, pero me regreso acabando la pandemia, porque decían, va a durar 1 año, 2 años, y yo solo allá decía, no. Entonces me regreso en el vuelo militar que ofrecieron de Ecuador para México. Regreso a los 3 meses, llevaba súper poquito. Y ya saben, bueno, todos estuvimos en la cuarentena, etcétera. ¿Tú regresaste con tu familia? O sea... Estuve encerrado en mi casa, etcétera. Pero yo ya estaba impaciente de que no, yo quiero regresarme a Ecuador y quiero regresarme a Ecuador y quiero regresar. Pasó 1 año y un amigo mío que se llama Fran, ya me había dicho de que, oye, yo me quiero ir contigo a Ecuador, porque él estaba pasando por unos temas, él aparte, ¿no? También crisis, él en su vida y todo, y estaba buscando algo así, no, yo me quiero ir contigo a Ecuador. Y entonces pasó 1 año y nosotros íbamos a regresar a Ecuador. Y nos fuimos a México y estábamos en México para agarrar el avión hacia Ecuador, que ya teníamos comprado y todo, y me marcan la casita en donde nos íbamos a quedar. De que, no, es que se ocupó, hubo un malentendido y tal, ya no puedes irte a Ecuador. Me dijo el obispo de allá, que era el que nos iba a recibir, tenían ahí un lugarcito en medio de una invasión. Ya no iba a regresar a la isla, iba a una invasión de paracaidistas. Ahorita estamos en una invasión de paracaidistas, por cierto, en Querétaro. Y entonces ya no nos fuimos para allá y nos quedamos en México. Y entonces estábamos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y tal, y entonces a mí como
me hizo hasta clic de una forma, yo siento como hasta sobrenatural. Dije, no, pues, o sea, como que todo me hizo en el momento sentido de qué estoy haciendo allá. Pues, ¿por qué nunca se me ocurrió irme a vivir a las ladrilleras? A vivir. A vivir, porque esa era la intención. Ok. Sí, me faltó explicar eso, ¿no? O sea, no era... O sea, la intención es, si vamos a conocer esta realidad, es, nos vamos a ir a vivir de lleno, bajo las mismas condiciones que la gente, en medio de ellos, para entender a profundidad, más que para entender a profundidad sus circunstancias, para solidarizarnos y que ellos entendieran que estamos ahí porque nos importa, ¿no? Entonces ese era el plan. ¿Quién sabe qué vamos a hacer? ¿Quién sabe qué podemos ofrecer? Pero vámonos a vivir ahí a ver qué pasa, ¿no? Y entonces así yo me había ido a la isla. Y ahora tocaba acá en las ladrilleras. Pero lo que no me había gustado de la isla es que yo me estaba quedando en una casa de los padres, en la parroquia y así, pues la verdad. O sea, tú tenías todas las comodidades, no estabas realmente viviendo las mismas circunstancias. Así es. Y acá dijimos, no. Igual, la iglesia de aquel lado, de los Arellano, tenían un terrenito, pero el terrenito estaba vacío. Solo tenían unos saloncitos que les dieron el DIF de lámina, donde pues era como su capilla, ¿no? Y entonces llegamos y órale, pues yo le hablé al padre porque conocía, por lo que habíamos hecho en el apostolado anteriormente, conocía yo al padre, le marco, le pregunto y me dice, hay otro padre. Le marcamos a ese padre y nos dice, ¿cuál es su intención? ¿Qué están haciendo? Le dije, no, pues es que queremos irnos a vivir ahí. No, pero es que no hay baño, no hay luz, no hay nada, o sea, no hay agua, no tiene ningún insumo. Queremos eran tu amigo Fran y tú, nada más. Así es. Y entonces el padre nos dice, bueno, ¿y por qué quieren hacer esto? Ya le explicamos. Él justo lo acaban de poner en la parroquia. Él vivió 10 años en la Sierra Tarahumara. Entonces entendió súper bien lo que queríamos hacer. Bueno, vénganse. Lo conocimos primero y todo. Y un 1 de febrero del 2021 nos fuimos a vivir a las ladrilleras. Sí. ¿Y cómo fue? O sea, llegaron, tenían así como ya, no sé, un espacio destinado, o ¿cuál era su plan? Entonces ¿O no tenían plan? Teníamos, bueno, el saloncito nos dejaron ocuparlo. El saloncito. Es un saloncito como del doble de este cuarto. Donde había, pues, bancas. Bancas y una mesa que era como el altarcito y ya. Era de lámina el salón. Y pues nuestro plan era adaptar el lugar a pues lo que nosotros necesitáramos, porque al final pues eso fue lo que hizo la gente, ¿no? Es un lugar donde no hay acceso a prácticamente nada. Entonces, y sí, al inicio hacíamos nuestras necesidades en bolsas, cocinábamos en leña como cocina ahí la gente, pues nos bañábamos a cubetazos, ¿no? O sea, tomábamos agua ellos, ahí había un pozo y entonces el pozo se llenaba para tomar su agua, para hacer sus cosas y así. Entonces nosotros llenábamos un tambo y esa era nuestra agua de uso. Pero claro, te tienes que ir abriendo brecha, ¿no? ¿Cómo te abres brecha? Conociendo a la gente, interactuando con otras personas. Yo les paso la manguera para que llenen su tambo. Yo les regalo tantita madera y entonces vas entendiendo, ¿no? O sea, y ustedes llegaron a la comunidad y la gente los empezó a ver, como que se les acercaban, les preguntaban que ustedes quiénes eran, o ustedes iban y les tocaban en sus casas. O sea, ¿cómo empiezan a ver ellos que ustedes se integran a la comunidad? ¿O les avisó el padre o cómo fue? Nos integramos igual a la brava. Así sea, nada más. Como empezamos fue, bueno, ya algunas personas nos conocían de antes, de antes por el apostolado, ¿no? Entonces eso ya nos daba una cierta ventaja, porque en esos momentos ahí sí fue abrirnos a la brava. Hola, ¿cómo está? Venimos a ver qué onda, a trabajar con ustedes, a cotorrear. Y así lo seguimos haciendo. Pero como la gente ya más o menos nos empezaba a ubicar, sí, vénganse, y así nos empezaron a jalar, ¿no? Entonces así fue como nos abrimos paso con la gente. Poco a poco se convirtió eso en confianza, en amistad,
en lazos reales, ¿no? En cercanía verdadera. Se empezaron a relacionar con señoras, señores, niños, Todo. se empezaron a encariñar con la gente también. Claro. Sí se crean, como dices, lazos reales, te empiezas a preocupar genuinamente por las personas, o sea, ya no es nada más, soy el que vengo de afuera a ayudarlos, ya te empiezas a involucrar Exacto. emocionalmente también. Te empiezas a convertir en parte de su día a día, Uh-huh. de la dinámica comunitaria, te conviertes en algunos casos, para la gente más cercana, en un miembro de su familia más, ¿no? O en una amistad cercana. ¿Y eso para ti estaba bien? ¿O sentían como que, híjole, hay que poner una rayita porque, o ustedes se dejaron llevar? No, al revés, o sea, Uh-huh. es lo más correcto. Uh-huh. De hecho, una de las cosas que hacemos ya al día de hoy es justo buscamos hacer entender a la sociedad mexicana y en general, algo que hemos aprendido en estos 4 años y medio, que es la verdadera transformación no se logra sin eso. Creemos, se aparenta, ¿no? Que, bueno, se entregaron 200 despensas, eso ya es el cambio, ¿no? Uh-huh. Una despensa que duró una semana para una familia destruida por las drogas Uh-huh. o por la pobreza, no es nada una despensa. Claro que sirve, por supuesto que es útil en cuestión de que obviamente a la familia pues le es útil, ¿no? Tal vez era una semana que no iban a comer y ahora tienen comida, ¿no? Pero me refiero, si queremos crear una transformación desde la raíz, obvio se tienen que abordar los temas inmediatos como las necesidades básicas, en este caso la comida, pero no se logran sin una transformación interna personal, ¿no? Uh-huh. Entonces, digo, podría poner ejemplos de eso, pero lo que quiero llegar con esto es eso, que una de las primeras cosas que empezamos a notar fue que esa transformación solo se da a través del encuentro humano sincero. ¿Por qué? Porque más allá de todas las necesidades que podamos tener los humanos, más allá de la necesidad de comida, de agua, de luz, de educación, de un techo sobre nuestras cabezas, de temas de salud, médicos, más allá de todo eso está nuestra necesidad de ser amados, vistos, reconocidos, queridos, acompañados, escuchados, ¿no? Mucho más allá de Qué todo. gran aprendizaje, ¿no? Sí, y es que te das cuenta, ¿no? Porque quieres ayudar, quieres hacer 1000 cosas, ¿no? Y estando ahí, no, pues vamos a hacer esto y ahora intentamos todo. Uh-huh. Acercamos muchas instituciones y ahora caravanas de salud y el tema educativo y el tema de... Y todo está muy bien, sí es cierto, sí sirve y es muy bello, pero para una persona que tiene heridas tan profundas de abandono o de rechazo, que se sienten olvidadas por el mundo entero, por la humanidad, por su familia, por su comunidad, el solamente decirle, oye, aquí estoy para ti, soy tu amigo, te quiero, a Dios le importas, a Dios le interesas, por eso estamos aquí. Eso puede cambiar todo. Claro. Y la persona recibe eso con mayor alegría que todo lo demás, ¿no? Porque todo lo demás es pasajero, de alguna forma, ¿no? Uh-huh. Entonces es el principal aprendizaje que ahorita, bueno, salió. Pero qué bonito. Que nos tardamos en entender, ¿no? Porque, claro, el impulso del humano y la primera intención, reacción es, bueno, quiero hacer. Pero muchas veces la transformación más grande no está en hacer. Está simplemente en conectar. Claro. En decir te amo. Y eso ya cambia todo, ¿no? Eso ya cambia todo. Y demostrar que amas, ¿no? Que estás aquí por una razón. Entonces, así nos fuimos a vivir a Las Ladrilleras. Nos tardamos en entender qué es pies de... Porque, claro, con el tiempo empezamos a entender, bueno, esto lo tenemos que formalizar, hacer una institución. En la práctica, ¿cómo se traduce esto que estoy diciendo, ¿no? Del encuentro cercano, sincero. ¿Cómo se traduce? ¿Cuál es nuestro modelo de trabajo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y entonces, con los años y con muchas experiencias fuertes, se fue cimentando esa perspectiva, ¿no? Al día de hoy ya lo tenemos claro, ¿no? Que es pies de arcilla y por qué y
cuál es nuestra intención y hacia dónde vamos con todo este tema. Pero entendí en ese momento por qué un Dios se crucifica, por qué un Dios no te soluciona la vida, sino que te acompaña en tu dolor. Porque es en el dolor y es en la libertad de poder vivir algo malo o algo bueno que uno aprende realmente a amar, ¿no? Ahí está la libertad. Si todo fuera estrellas y mariposas, pues es muy fácil amar y no tiene mucho chiste, ¿no? Uh-huh. Es más, hasta está condicionado tu amor, porque no tienes opciones, lo único que hay. Pero cuando metes el sufrimiento, que a veces es parte de nuestra libertad porque nosotros decidimos infligir, o simplemente lo aleatorio de la vida, pero solo en ese contexto se puede dar realmente una libertad para elegir amar, ¿no? Uh-huh. Y entonces, híjole, vas entendiendo las realidades de dolor. Eso no significa que no debes de hacer nada por el otro, ¿no? Claro. Uh-huh. Es más, Jesús dice, no hay amor más grande que dar la vida por los demás, ¿no? Uh-huh. Y de 1000 formas ayudó a las personas, ¿no? Pero al centro de todo está el vínculo amoroso, ¿no? Que Dios ofrece a través de la vida y la experiencia, desde el dolor, desde la felicidad, desde el tener, desde el no tener, desde donde sea, y nosotros tenemos que ofrecerlo de la misma manera, uh-huh, con especial enfoque en las personas que más lo necesitan, porque uh-huh, es a los que más les cuesta rodearse de luz, ¿no? Es como si estuvieran rodeados de lobos, uh-huh, por el crimen, por las drogas, por la pobreza, por todo, ¿no? Pero cuando brilla la luz en una oscuridad tan fuerte es cuando brilla más cañón, se ve más claro, ¿no? Claro. Y en este entonces, bueno, que ustedes empiezan ya a tener estos descubrimientos, estos aprendizajes, ¿deciden quedarse por cierto tiempo? O sea, ¿tenían un plan? ¿O qué dijeron? ¿Permanentemente nos vamos a quedar aquí? O sea, ¿qué era lo que pensaban en ese momento? En ese momento... ¿Para ustedes dos? O sea, uh-huh, ¿qué era lo que planeaban? En ese momento no había plan. En ese momento era, bueno, esto es lo que toca, vamos a ver qué va saliendo, ¿no? Ajá. Ahorita ya lo vemos como es un proceso de 2 años. Eso dura un proceso. Ya, ajá. Ya lo tienen establecido ya en la asociación como tal. Así uh-huh, es. Pero en su momento, pues es que era empezar de cero, porque yo ya veía esas cosas que no me gustaban. Uno de los problemas más grandes, para ponerlo en perspectiva, uh-huh, en nuestro país y en muchos países, es el tema del asistencialismo. Uh-huh. Estábamos ahorita hablando de la necesidad central, ¿no? Que es esta necesidad de ser amado. Uh-huh. Si yo lo único que te ofrezco, o en su mayoría lo que te ofrezco, son alternativas que son buenas pero pasajeras, es decir, la mayoría de los apoyos o la inversión que hay en apoyos en nuestro país es apoyos asistenciales, es decir, una despensa, algún servicio rápido, ¿no? Una caravana de salud. Donde se invierte más dinero son en apoyos que duran poco, ¿no? O que... Uh-huh. De eso hay pocos apoyos que involucran a la comunidad en un tema de desarrollo comunitario donde se busca impulsarla. Uh-huh. Pero incluso en esos proyectos nos ha tocado ver mucho el tema de, aunque se involucra a la comunidad para sacar adelante un proyecto, por ejemplo, se descuida la parte de las conexiones o se descuida, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Vamos a poner arbolitos en una comunidad. Uh-huh. Y se invita a la gente y se dan apoyos y se les dan arbolitos en su... Pero como no hay una cultura de regar los arbolitos, de ver por el medio ambiente, nos pasó en las ladrilleras. Uh-huh. Niños cortando los árboles por diversión, todos se secaron, y de 400 árboles que pusieron, no quedó ni uno seco, ¿no? Uh-huh. Y ese día tú ves, ¿no? A la asociación que trae 100 voluntarios, las playeras, la música, una inversión grande de dinero. Y estando viviendo ahí te das cuenta a dónde va. Ajá. Con la ropa nos pasó también, ¿no? Llega el camión lleno de ropa, ¿no? De 30 bolsas de ropa, de basura grandotas llenas de ropa. Y uh-huh, una sola familia se lleva 25 bolsas, ¿no? Y luego te enteras,
llegaron con carretillas ese día. Y luego te enteras de que la ropa que les gustó se la quedaron, la que no les gustó la vendieron a otras personas de la comunidad. Y la que no vendieron la quemaron en el horno para hacer ladrillo. Híjole. Y yo me imagino, bueno, me pongo a pensar en todas las familias que con tanto cariño van y buscan en sus closets a ver qué ropa tenemos y tal, y la vamos a dar, y están pensando pero no saben cuál es el destino Claro. qué va a suceder con eso, Sí. ¿no? Sí, como dices, son ayudas, pues a lo mejor de atención a un problema inmediato, pero que al final pues no estás atacando el fondo del problema porque no lo estás entendiendo. O sea, hay que involucrarse a fondo, como ustedes lo iniciaron, para entender la necesidad real, ¿no? Que más allá de cosas a lo mejor materiales, pues incluso es de acompañamiento, de amor. Así es. Y bueno, ustedes cuando se dan cuenta de esto, empezaron a crear proyectos dentro de la comunidad de acompañamiento emocional. No. Entonces, lo que entendimos fue que todo nuestro modelo se iba a reducir en 8 acciones clave. Uh-huh. Y en 4 fases muy concretas. Uh-huh. Digo, todo esto con la intención, no estoy diciendo que todo mundo deba de irse a vivir una comunidad y todo mundo tenga que meterse así, sino lo podemos hacer algunos para poderles también abrir la puerta a otras personas para que se puedan aproximar de otro modo, pero con este enfoque, ¿no? Ajá. Estas 8 acciones clave, los proyectos de los que hablas, por ejemplo, lo que vamos a buscar es, yo no puedo ser el acompañamiento para todas las personas de la comunidad, porque son 600. Uh-huh. Pero ¿qué sí podemos hacer? Hay un término muy utilizado hoy en día en el mundo de las ONGs, que es el del tejido social. Uh-huh. Entonces buscas que haya mejores interacciones más sanas y de calidad entre las personas de la misma comunidad. Okay. Porque esto resana, les estás dando algo, bueno, no se los estás dando, se está construyendo en conjunto con la comunidad algo que va a permanecer. Uh-huh. Porque yo me voy, ¿no? Pero si lograste que una familia se uniera un poco más, si lograste que vecinos que no se hablaban se empezaran a hablar, uh-huh, entonces ese hombro, ese acompañamiento ya es más permanente, porque claro, ya no eres tú, sino que estás fomentando. Entonces empezamos a ver que había proyectos que se pueden hacer con este enfoque, ¿no? Sí, vamos a trabajar la pobreza, sí, vamos a trabajar la violencia, pero en el centro va a estar el tejido social. Uh-huh. Entonces, esos son nuestros 3 ejes de trabajo, justamente. Okay. Que viene siendo violencia, pobreza extrema y tejido social. Uh-huh. ¿Y cómo se hace esto? Entonces, tomas una necesidad general de la comunidad. Uh-huh. En este caso, vamos a decir un ejemplo, un centro comunitario. ¿Por qué? No tienen espacios para convivir. Y menos sanamente, ¿no? Uh-huh. El espacio de convivencia es la calle, puras peleas, violencia, drogas. Vamos a hacer un espacio común donde la gente pueda empezar a interactuar de forma sana, ¿no? Uh-huh. Esa era la premisa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahí está lo interesante, ¿no? Entonces ahí estás abordando temas de pobreza porque espacios comunes, estás dignificando las condiciones de vida del lugar porque van a tener acceso a más cosas, de las que ya después hablaremos. Y violencia, ¿por qué? Porque estás permitiendo, es un tema de prevención, porque los niños, los adolescentes ahora tienen un espacio en donde sacar su energía o a dónde ir afuera de su casa. Uh-huh. Y de tejido social, pues porque vas a empezar a generar estos vínculos, ¿no? Uh-huh. Entonces, el plan era meter espacios deportivos, juegos para los niños, porque el terreno era relativamente grandecito, pero pues no tenía nada. Uh-huh. Un área como para convivencia, unos baños comunitarios, pasto, y bueno, empezar a meter ahí actividades. Entonces, el primer proyecto fue el centro comunitario. Uh-huh. ¿Eso lo empezaron a platicar entre Fran y tú? Sí, entre nosotros y amigos que se acercaban y con la gente de la comunidad, porque esa es otra, no buscamos tampoco imponer una idea. De la misma comunidad, de lo mismo que percibe la comunidad, de lo mismo que quiere la comunidad, surgen estas iniciativas, ¿no?
¿buscaron apoyo como de recursos económicos en algún programa de gobierno o alguna instancia de gobierno? ¿O ustedes dijeron, no lo vamos a aventar? O... Al inicio no. De hecho, la intención era, bueno, si dependen de factores externos siempre, pues nos vamos a ir otra vez y se nos va a caer el changarro otra vez porque pues nosotros somos los que estamos poniendo la lana o nosotros somos los que... Entonces, son ladrilleros, que cada quien ponga ladrillo, que cada quien ponga material, mano de obra y tal. Y así empezamos. Okay. Empezamos haciendo un piso abajo de un toldo y los ladrilleros donaron el ladrillo y entre todos lo pusimos. Pero primero tenía que haber esta confianza, ¿no? Esto es lo que hablábamos otra vez, esta amistad, para yo poderte decir, vente, ayúdame a esto. Órale, va. O vente, ayúdame, dóname 100 ladrillos porque con estos vamos a hacer esto para tu comunidad. Órale, va. Y entonces fue con la gente de la comunidad que empezamos a construir el lugar, ¿no? Ajá. Igual el baño lo hizo la gente de la comunidad, con sus recursos y con su mano de obra. Okay. Igual, los jueguitos alguien nos los donó, pero bueno, los van a poner la gente de la comunidad, se pintan con los niños de la comunidad, etcétera, ¿no? Ya después empezamos a ver que sí se necesitaba el apoyo, ¿no? Porque ya luego empiezan a hacer inversiones un poquito más grandes. Pero lo que buscas es que la gente lo haga propio y ponga de su parte para que el lugar lo sientan como suyo, ¿no? Y así se hizo el centro comunitario. Okay. De la mano de las personas. Y cuando llegamos estaba desolado y se usaba cada nunca, una vez al mes. Y ahora todos los días ahí está lleno de gente, ¿no? Metimos clases de primaria, de secundaria con el INEPJA, preescolar con CONAFE, las mamás hicieron un comité, y entonces empieza a haber ese movimiento y se empieza a resanar el tejido social. Claro, promoviendo valores que nosotros vemos como cristianos, que son cristianos, vienen de ahí, de sana convivencia y de amor, ¿no? Claro, eso ya también depende mucho de la persona y de cómo vive la persona. Pero así se hacen los proyectos, ¿no? Y se van a ajustar a la realidad particular de cada comunidad. Entonces, por ahí ya empezábamos a ver nuestro propósito y nuestro modelo, ¿no? Ok. Entonces, vamos a una comunidad, nos enteramos de cómo está la cosa bien, y ahora sí empezamos a implementar proyectos con la gente. Proyectos que buscan esas 3 áreas, pobreza, violencia y tejido social, y que buscan unir y resanar esta parte de las relaciones y el encuentro sincero, ¿no? Cuando empezaron a construir ya el centro comunitario, ¿cuánto tiempo llevaban ustedes ya en las ladrilleras? Fue luego, a los poquitos meses, o sea, ya estábamos 3, 4 meses. Tomaron acción rápido. Sí, sí. Y así fue como empezamos a ver que era lo que funcionaba, ¿no? Claro, sin descuidar la parte, lo más importante, que es lo de las relaciones personales. Dentro de estas relaciones personales, ¿vivieron ustedes, o sea, a lo mejor algún día se quedaron en la casa de alguna familia, comían con ellos, Uy, sí. conocieron, obviamente, pues, las situaciones individuales de cada quien o familiares? ¿Tú consideras que ayudaste a alguien así, que digas, me involucré con esta persona, o sea, más de mi 100% y hice esto por él? ¿Sí hay algún caso o varios casos? Hay muchos ejemplos. Digo, más que nada, lo que te va a abrir las puertas a las casas y a los hogares y a los corazones de la gente son las situaciones difíciles, ¿no? Se empezó a poner muy personal la cosa después, porque, digo, sí, primero lo normal, ¿no? Primero te invitan a comer a las casas, empezamos a hacer un café comunitario en las noches y entonces la gente llegaba y empezábamos a platicar de cosas y tal. Pero esa barrerita sigue, hasta que empiezan a pasar ya cosas más severas. Ahí es donde se empiezan a abrir realmente las cosas, ¿no? Nos tocó vivir muchas emergencias. En alguna ocasión nos tocó acompañar, no sé, a una familia a recoger el cuerpo de una persona que llevaba unos días muerta en la comunidad, ¿no?
estar al lado de presenciar la muerte de alguien, ¿no? Con la familia. Uh-huh. Y ser incluso a veces ser el que le va a dar la noticia a la familia de que acaba de morir su hijo. Hay temas de trata de niños en la comunidad. Dentro de la comunidad. Dentro de la comunidad. Abuso físico, sexual de menores, adultos, violencia de género. ¿Y este tipo de temas ustedes trataron de involucrarse y resolverlos? Sí. ¿O acudieron a otro tipo de apoyo? No, sí. Entonces, ahí, por ejemplo, se hizo vínculo con el DIF. Ok. Para brindarles información Uh-huh. y que ellos nos ayudaran a sacar a los niños de esta situación. Uh-huh. Y sí, se logró con algunos niños, no todos, lamentablemente. Uh-huh. O incluso, no sé, llevar a una mujer que está dando a luz al hospital, o uh-huh. esconder a alguien a quien le acaban de dar unos machetazos en la cabeza, esconderlo de que lo maten. Uh-huh. Ser amenazados nosotros personalmente. Muchas cosas que vivimos. Recibir a alguien en nuestra casa, en nuestro saloncito, alguien que se quedó sin hogar. Uh-huh. Apoyar a personas en situaciones extremas de violencia, a quienes les quemaron su casa, que sufrían todo tipo de abuso. Abrimos también un centro de rehabilitación, ese fue otro de los proyectos. Bueno, uh-huh. Lo abrió una señora que se llama Celina en su propia casa. ¿Es una señora de la misma comunidad? No, es de Lomas del Ajedrez, que está a 10 minutos de la comunidad, uh-huh. pero a mí me hablaron de ese lugar. Okay. Si quieren ahorita nos metemos en ese tema, pero bueno, nos tocó, ese tipo de situaciones son las que la familia, más que nada, y bueno, mucha gente que estuvo, o sea, acompañamos a mucha gente en sus últimos momentos, o llevarlos al hospital, bueno, eso es la manera en la que se podía apoyar, ¿no? Uh-huh. En ese momento. Porque también, lamentablemente, por cuestiones de dinero, no se puede apoyar a todo. Digo, a todos nos encantaría levantarle una casa completa a la persona o pagar una operación carísima en el hospital, que en algunos momentos sí se pudo por movernos y buscar donaciones y así, uh-huh. pero en otros momentos no. Pero eso es lo que te abre realmente las puertas a las vidas personales de las familias, ¿no? Y entonces ya te empiezan a hablar de, es que me pasa esto, y es que estoy viviendo esto, y es que quiero salir de esto. Y entonces uh-huh. en una conversación honesta y sincera, ahora sí entra en juego esto que decíamos hace rato, ¿no? Esta parte de buscar sanar, esta parte de buscar reconstruir lo que está tan roto dentro de nosotros. Y a veces no se tiene que hacer mucho. Uh-huh. Porque yo no soy nadie, ¿no? Yo no... Tengo una historia muy buena de eso con un señor uh-huh. que en la comunidad era ladrillero, tenía su ladrillera y nosotros empezamos a llegar ahí con él. Se llama Jorge Rangel, uh-huh. el Boni, mi buen amigo Boni, que uh-huh. voy a ver en estos días. Okay. Íbamos a su ladrillera y primero lo saludábamos y era de esos que se nos quedaba viendo así como, ¿y tú qué? ¿Qué? Uh-huh. Y llegamos a su ladrillera. Poco a poco nos empezó a recibir en su ladrillera. Y ya, trabajábamos ahí con él. ¿Y ustedes a qué vienen o qué? ¿Qué pretenden aquí? ¿Váyanse a sus casas? No, es que venimos a ver si podemos ayudar. No sirve de nada. Aquí la gente no quiere cambiar, aquí la gente no quiere ayudas, aquí estamos solos. Así se ponía bien denso, ¿no? Uh-huh. Y yo le debatía, no, ya ves que me gusta debatir. Entonces uh-huh. yo le decía, no, ¿por qué Total, pasaron los meses y bueno, nos cotorreábamos al Boni de repente, lo veíamos aquí y por allá. Y un día, estando yo lavando los platos afuera de la casita, uh-huh. Entra el Boni, se sienta ahí y me empieza a platicar. Primero la plática así muy casual, ¿cómo estás? A mí se me hizo raro porque dije, bueno, y este señor casi nunca se mete, ¿no? Uh-huh. Más bien nunca se había metido así. Y entonces me dice, te voy a decir algo, yo no entendía qué hacían ustedes aquí. Lo que sí sé es que cada vez que pasaba por aquí afuera del terreno me daban ganas de entrar. Y hoy no me aguanté las ganas. Y se metió. Ajá. Y me empezó a contar toda su vida.
Y yo, ay, Jesús, Solito. empezó a hablar. Así lo comparte él abiertamente. Él estuvo en la maña, en el cártel. Él le tocó hacer de todo lo que se puedan imaginar. Ujú. Y yo estaba así como de Dios santo. Yo no sabía que... Sí, no te imaginabas. ¿Y yo quién soy? ¿Yo qué le voy a decir a una persona así? Yo jamás, o sea, no tengo idea de cómo abordar. No soy ni experto en salud mental, ni psicólogo, ni... Ajá. Yo lo único que puedo hacer es escucharte, ¿no? Ujú. Total que lo escuché. Y ahí estuvimos cotorreando y tal. A partir de ese momento el Bonnie, que nos ayudaba a hacer una letrina. Y ahora hicimos voleibol y empezó a traer gente y empezamos a jugar todos voleibol. Ujú. Y se empezó a meter así con nosotros. Él solito Él se solito. abrió conociendo lo que realmente ustedes iban a hacer. Él vendió droga. Ahí en la comunidad, golpeador, pelearse cada fin de semana o cada que tenía oportunidad. Ujú. Tenía un problema con el alcohol en ese momento y consumió todo lo que se puedan imaginar, etcétera. Bueno, todo un caso el señor. Pero a partir de ese punto, él empezó a poco juntarse más con nosotros. Le gustaba que andábamos ayudando a la gente, nos empezó a ayudar también y tal. Ujú. Pues él era muy bueno para los golpes. Ujú. Oye, ¿y si hacemos algo del box y que sabe qué? Me empieza a decir. Total que abrimos un gimnasio de box con él. Órale. Sí. Esto ya fue después de un tiempo. Ahorita ya lleva varios años sin sobrio, pues. Ajá. Dejó de pelearse los fines de semana y dejó de pelearse. Cambió su vida. Y pues fue muy impresionante porque nosotros pues no hicimos nada. O sea, realmente fue estar ahí, acompañar. Nos hicieron mucho. Y Pues eso fue mostrar lo que, amor, ¿no? Mostrar Claro. cariño, ¿no? al final, indirectamente, él se abrió y él cambió su vida. A lo mejor no hicieron nada directamente hacia él, pero con lo que ustedes empezaron a hacer en la comunidad, pues él cambió completamente su percepción, ¿no? Sí, y después él solito empezó a jalar a personas que estaban en las drogas porque él les había vendido o había estado... Y él empezó de que, oye, vamos a ayudar a esta persona, o vamos a Ujú. hacer esto. Y Él los ubicaba. sí, y él empezó Ajá. solito a jalar a la gente. Y bueno, todavía tiempo después, ya casi cuando nos íbamos a retirar de las ladrilleras, Ujú. él me dijo, es que cuando ustedes llegaron a la comunidad, ustedes tenían como un guerrero. Y yo también tenía un guerrero, así grande, oscuro, de todas las cosas malas que he hecho. Ujú. Porque son cosas muy malas, ¿no? Ujú. Pero su guerrero como que le dio en la madre al mío, me decía. Y yo, pues ese guerrero se llama Jesús y es el amor y fin, ¿no? Eso fue lo que a ti te tocó el corazón y punto, ¿no? Ajá. Entonces, ese fue otro de los proyectos, Vox, y fue propuesto, pues, por un miembro de la comunidad. Así es. Qué padre, ok. Entonces, hasta ahorita va el centro de rehabilitación, que bueno, no estaba como tal en la comunidad, pero sí funcionó para la gente de la Así es. comunidad. Es otra historia. ¿Cómo decirle? ¿Centro de box o...? Sí, un gimnasio de box. Gimnasio de box, ajá. Un centro comunitario. Ujú. Estuvo Haz de Luz. Haz de Luz fue un proyecto que hicieron unas niñas, una de ellas Ujú. Natalia y otra se llamaba Magali, Ujú. que estudiaban aquí en la Universidad Panamericana. Ujú. Ellas llegaron a la par más o menos que nosotros a la comunidad, Ujú. porque el padre se comunicó con ellas, porque habían dado catecismo tiempo atrás, Ujú. y entonces ellas aprovecharon esto del centro comunitario y ellos fueron una pieza clave Ujú. para que se construyera todo con ayuda de las familias y tal, porque ellas empezaron a jalar a los niños Ujú. con el pretexto bueno, no pretexto, porque era una de las misiones principales, todo el tema del catecismo y la primera comunión, y así, pues toda la gente quería meter a sus hijos, ¿no? Ujú. Pero entonces les empezaron a dar valores, los empezaron a sacar al cine, a las universidades, a los parques, a que hicieran 1000 actividades a los niños. Qué padre. Y hay que empezar a ver también más esa interacción entre los niños, ¿no? Que es lo más importante, entre las familias, y todo obviamente con sus retos, ¿no? Y sus Ujú. asperezas. Pero entonces hicieron ese trabajo padrísimo. Ujú. Ellas fueron las que llenaron el lugar, Ujú. ¿no? O sea, se empezó a llenar de niños, había en las ladrilleras más de 200 niños. Entonces,
Imagínate, ¿no? En total, ¿cuántas personas hay en la Más o comunidad? menos, ahorita ha bajado el número de personas porque se están vendiendo bastantes de los predios que ahí había para zona industrial. Ok. Entonces, en su momento eran más o menos 600 personas. Ahorita yo me imagino que ya bajó incluso hasta las 400 y cachito. ¿Y en ese momento eran 600 personas y de esos 600 eran 200 niños? Sí. Muchísimos niños. Era, yo creo, la población más grande. Ajá. Y entonces, pues bueno, ese era otro de los proyectos que se hizo en conjunto con las personas de la comunidad, porque claro, se pedía su cooperación para absolutamente todo, ¿no? Buscando que la participación, porque igual si no se convierte en algo asistencialista, que no cambia las circunstancias, ¿no? Entonces, ese fue otro. Metimos lo que les decía de primaria, secundaria para adultos con el INEPJA. Hicimos la vinculación, caravanas de salud con el ICEA, esto de preescolar y educación inicial con CONAFE. Se metieron seguros de vida, ¿no? Con CEDESO, aquí en el estado de Aguascalientes también, con un servicio muy bueno. También mucho de lo que hacemos, que esa es otra de las acciones clave, que no he mencionado las 8, pero es vinculación. Porque en estas situaciones muy, muy vulnerables, la gente no sabe cómo acceder a servicios muy buenos que hay. Y los servicios muy buenos que hay no saben cómo acceder a las personas que más lo necesitan. Entonces también Ustedes han sido vínculo ahí completamente. El puente entre esas dos cosas, ¿no? Entonces mucho de eso es nada más juntar cosas. No hay que encontrar el hilo negro para todo, ¿no? Nada más es solo hacer esa vinculación. Ok. Entonces, se hizo eso también. Se intentó hacer una máquina para ayudar en la construcción de ladrillos, fracasó rotundamente. ¿Por qué? Porque ya existe maquinaria para hacer el ladrillo, ¿no? Pero estábamos buscando hacer una máquina manual y más barata, etcétera. Nos estaban ayudando unos estudiantes de la Universidad Politécnica de Aguascalientes y se estaba haciendo el diseño y todo. Pero pues por falta de apoyo de algunas personas. ¿El único ingreso que se recibe en esa comunidad literal es de los ladrillos? Prácticamente sí. ¿O si hay miembros de la comunidad que a lo mejor trabajan en algún otro lugar, que generan ingresos de otros lados? Lo que se ha visto es que últimamente por el crecimiento de la mancha urbana, se empezaron a acercar las personas más a las fábricas. Okay. Entonces, más que nada sigue siendo el ladrillo. Algún miembro de la familia a fuerzas trabaja el ladrillo, pero se ha habido está gravitando la gente más hacia las fábricas y todo eso. Y entonces, ¿intentan ustedes hacer la máquina para apoyarlos a ellos, a generar más ingreso, que fuera un poquito más fácil, más sencillo, no tan demandante físicamente, pero no funciona? No, iba ahí saliendo poco a poquito la máquina, pero la verdad es que con el tiempo se perdió alguno del apoyo que teníamos y pues nosotros no somos ingenieros. Y sí, entonces no hubo mucho interés por parte de terceras partes de seguir apoyando el tema de la máquina. La universidad no nos quiso apoyar. Entonces, pues sí, ese proyecto murió, ¿no? No todos podían ser un éxito. Por ejemplo, el del gimnasio de box estaba yéndole de maravilla. En cuestión de 2 semanas ya tenía 40 personas. Pero lamentablemente Bonnie tuvo un accidente, se lastimó la pierna, casi pierde el pie. Y entonces no había podido dar clases y ahorita apenas está retomando, ¿no? Entonces, pues bueno, circunstancias, ¿no? ¿Y él recibe, o las personas que están encargadas como de algún centro o algún espacio comunitario, reciben alguna remuneración o es voluntario también? Bueno, depende del lugar, ¿no? En el centro comunitario, por ejemplo, pues ese es un espacio comunitario, entonces entre todos y de la manera que se pueda se mantiene el lugar, ¿no? No reciben ningún apoyo. En el tema del gimnasio de box, sí, Bonnie recibía de lo que cobraba de sus clases, ¿no? Lo normal.
O sea, la gente iba y pagaba su clase. La gente iba pagaba su clase, pero justo se intentaba hacer en un costo Muy accesible. adaptado para las circunstancias y con un enfoque en adicciones, ¿no? Ok. En el centro de rehabilitación, pues ya funge como un centro de rehabilitación completamente independiente. Celina lo comenzó. Se cobran cuotas, pero más de la mitad de la gente que está en el centro de rehabilitación siendo atendida no paga ninguna cuota. Uh-huh. Y es que ese es otro tema muy grande y una de las necesidades más fuertes que vivimos como país. Uh-huh. Y aquí en Aguascalientes y en las ladrilleras, que es el tema de las adicciones. En este caso, Celina, en su propia casa, a raíz de que había conocido de abusos que había a mujeres en otros centros de rehabilitación, decidió empezar a rescatar esta chance, porque su hija vivió abuso en uno de estos centros. Okay. Y dijo, no, las voy a empezar a recibir en mi casa. Ahí solita empezó ella a buscarles dar, como ella tenía cierta experiencia en yendo a apoyar a algunos centros de rehabilitación y así, intentó ella al inicio por su cuenta, órale, y se movía para conseguir comida y se movía y ella solita empezó a... Nosotros poco tiempo después de que ella empezó la conocimos porque decían que era un lugar donde no les pegaban, no las maltrataban y no las abusaban, cosa que lamentablemente tanto para hombres como para mujeres este estrato socioeconómico está en súper prevalencia, ¿no? O sea, 400 anexos hay aquí en el estado. Es una tirada de dados el meter a tu hijo a uno de estos anexos o a tu hija y no sabes lo que le va a pasar adentro. Híjole. Súper corrupto, está lleno de crimen organizado, está lleno de todo lo que se puedan imaginar, todo tipo de abusos, de todo tipo, de verdad horrible. Y entonces Celina quería crear un espacio en el que mínimo ella pudiera confiar, ¿no? ¿Y entonces, dijo en mi casa? Así es. Y entonces con nosotros llegó una persona que nos dijo, oigan, vamos a llevar a mi hija a este lado. A su hija le habían quemado su casa, le habían quemado el pelo, la torturaban para tener relaciones con ella. 27 años, Lupe, y su mamá Esmeralda llegó conmigo y me dijo, oye, por favor, vamos a llevarla acá. Y la llevamos ahí con Celina y esa fue la primera vez que yo la conocí. Se nos hizo increíble lo que estaba haciendo Celina y entonces dijimos, porque Celina empezó a recoger gente de los puentes, de los basureros, de las banquetas, de la calle, de los picaderos y a salvarles la vida, porque ya tiene muchos casos de éxito donde gente que ya llevaba 8 años viviendo en un contenedor de basura y que ya estaba tan dañada por la droga y por enfermedad mental o lo que sea, y ahorita ya está trabajando y ya está, hay quien tiene su departamento y ya tiene 2 años sin consumir. Entonces, lo que hicimos fue, vamos a ayudarle a Celina a que se haga una institución, a estructurar todo su proceso, a conseguirle mucha vinculación, muchos apoyos y orientaciones para que ella pueda crecer lo más profesional y estructuradamente su centro y vamos a empezar a llevar gente de las ladrillas. ¿Y ahorita sigue en su casa? Sí, pero ahora ya se expandió el lugar, se hicieron otros 2 pisos, ya se hizo como un centro completamente adaptado y ella ya vive ahora en otro lugar, ya no es su casa, ahora ya es el centro. Y se abrió otro en las ladrilleras para hombres y mujeres. Entonces ya se han atendido muchas personas de la comunidad y pues es un lugar, incluso de Querétaro, que ahorita estamos en Querétaro en otra comunidad, nos llevamos personas al centro de rehabilitación, llevamos 5 personas de Querétaro para acá. Entonces, para gente que no, el lugar está hecho para tratar a personas que no pueden pagar y que ya nadie los quiere, que viven abajo de un puente, la familia no se hace responsable, el gobierno no se hace responsable, ningún centro lo quiere porque no puede pagar y a esa gente es a la que reciben. No específicamente de la comunidad, o sea, ya como dices. En general, pero pues la comunidad es... Sí, ya han recibido fácil unas 30 personas de la comunidad.
Entonces, matamos 3 pájaros de un tiro, ¿no? Porque se atiende a la gente de la comunidad, se atiende a otras personas y además el lugar se profesionaliza poco a poco. Ok. Entonces, sí. En total, Fabián, ¿cuánto duraron viviendo? Ahorita ya no están ahí, ¿verdad? No, Bueno, ya no. dices, estar en Querétaro, ¿están haciendo lo mismo, viviendo en una comunidad? Sí. Bueno, ahorita llegamos para allá, pero quiero que me platiques. ¿Cuánto tiempo en total, o sea, desde que llegaron, que dijeron, nos vamos a plantar aquí, vamos a vivir aquí, cuánto estuvieron? 3 años. 3 años, los dos. Fran y tú. No, que fueron Fran los estuvo los primeros 6 meses Uh-huh. y yo me quedé los 3 años. Uh-huh. Pero estuvieron llegando varios voluntarios en todo ese proceso. Ajá, invitando amigos, como decías, gente que se les acercaba, les preguntaba. Y en ese tiempo, ¿cómo, o sea, descríbeme un día de tu vida? Un día normal. Un día normal, o sea, cuando iniciaste, digo, entiendo que después ya, obviamente había mucha más ocupación en la cuestión de los proyectos que estaban construyendo, pero, o sea, tú personalmente te levantabas, ¿a qué hora te levantabas? ¿Te podías bañar? ¿Te podías asear de alguna manera? ¿Qué comías? ¿Cómo preparaban sus alimentos? Etcétera. Entonces, en un día normal, bueno, nos levantábamos. Al inicio buscábamos primero como, bueno, yo en lo personal, leer un pedazo de la Biblia, ¿no? Y como alinearme, ¿no? Con Dios. Uh-huh. Después de desayunar, nos íbamos muchas veces a casas de, bueno, especialmente hay una familia, los Meches, les llamamos. Okay. Porque el señor se llamaba Mercedes y la señora Mercedes. Ajá. Entonces les dicen los Meches. Ajá. Ellos nos recibieron como familia desde el primer día. Ahorita somos, uh-huh. O sea, yo los quiero muchísimo. Uh-huh. Cada vez que vengo a Aguascalientes, cada vez que estoy aquí, a fuerzas, tengo que ir a visitarlos. Porque son como familia, ellos desde el inicio nos recibían a desayunar. Uh-huh. Entonces, o sea, mañana se vienen a desayunar, ¿no? Y llegó un periodo donde nos la pasábamos ahí en su casa. Uh-huh. Claro, buscábamos aportar con algo nosotros también, ¿no? Uh-huh. Pero comíamos ahí con su familia, con ellos, uh-huh. En las mañanas. Pero así fue por muchos meses. Me acuerdo que en un día normal nos levantábamos, ya nos cambiábamos y todo. No había punto en bañarse en la mañana, pues porque ibas a sudar todo el día, ¿no? Uh-huh. Entonces nos íbamos con los Meches, eso es lo que yo recuerdo con mucho cariño, y ahí nos estábamos cotorreando, el café, unas gorditas, lo que sea, qué buenísimo, sí. Y luego, órale, vamos a ver qué nos depara hoy. Ahí vamos al inicio a caminar a la comunidad y a encontrarnos con la gente. Uh-huh. Empezar a conocerlos, empezar a trabajar el ladrillo, poco a poco irte metiendo en sus vidas, en sus necesidades para ver cómo puedas ayudar de forma uh-huh. específica. Oye, ¿qué piensas sobre su comunidad? ¿Cuáles ve que son las...? No, y es que estoy viviendo esto y esto. No. Y entonces de repente ya pasaban las horas, te ibas a otra casa, ya pasaban las horas otra vez, uh-huh. Ya te traías hambre. Entonces, ahora vamos a comer, vamos a ver qué compramos. Nos hacíamos lo que sea de comer, por lo regular cosas sencillas, unos sándwiches, no sé. Uh-huh. Ustedes, perdón que te interrumpa, no, sí, sus recursos económicos, o sea, ¿eran de ustedes? ¿Ustedes llevaban ahorros, los apoyaban sus familias o así como que igual, ahí se va y lo que se presentara en el día? Pues era muy así, o sea, al inicio nuestras familias nos apoyaron. Ajá. A mí mi papá me apoyó mucho. Uh-huh. Al inicio, a Fran también, su papá. Y poco a poco empezamos, la parroquia nos ayudó muchísimo, el padre nos ayudó bastante. Y poco a poco empezamos como a estandarizar el proceso y ya la gente nos empezó a donar. Okay. Ahorita nos donan empresarios uh-huh. particulares uh-huh. que eso les mueve el corazón el proyecto, ¿no? Uh-huh. Pero fue esa transición, ¿no? Como claro. Ustedes fueron quienes sí. quienes se aventaron a marcar el camino. Sí. ¿Y luego? Y entonces, pues nada, eso era un día normal. En la noche hacíamos un café con la comunidad o jugábamos voleibol con las personas de la comunidad igual. Ajá. Y ahí teníamos nuestras bancas con unas cobijas y a mimir, ¿no? Ajá. Igual, para el aseo, pues nada, pusimos 4 polines, uh-huh. 4 palos de madera, unos tabiquitos abajo. Y ahí fue donde agarrabas tu cubeta y con una
te echabas así, te pones tu shampoo normal, ¿no? Ujú. O si te dan ganas de ir al baño, pues en casa de alguien o pues ahí Después hicimos una letrina, ¿no? El Trono de México, le decía Bonnie. Que era una silla de plástico normal y le cortamos así el centro con una cegueta. Ajá. Abajo estaba la letrina y pusimos un triple con un círculo así para que cayera ahí. Wow. Y también estaba El rodeado Bonnie por lo hizo. hule. Sí, el Bonnie nos ayudó mucho, Muy ¿no? bien. Ajá. Entonces, bueno, pues eso era un día normal. Ok. Eso, claro, ya después va cambiando mucho la dinámica porque como son 4 fases, Ajá. la primera es seleccionar una comunidad Ok. que cumpla con estos 3 requisitos, porque hay comunidades muy pobres que curiosamente son muy felices Ujú. o están muy unidas. Entonces, no es tanto solo la pobreza, ¿verdad? Ujú. O también comunidades donde tienen acceso a muchos recursos y hay muchas opciones, pero hay violencia muy fuerte. Ujú. Pero nosotros estamos enfocados en donde hay violencia, hay mucha pobreza y además está completamente desintegrado el tejido social. Entonces, encontramos una comunidad así y Ahí se instalan. Ujú. luego nos instalamos, que es el Ujú. segundo paso, que es un día normal. De lo que te estoy platicando es esa segunda fase, que es conocer, Ok. involucrarte muchísimo con la gente, Ujú. conocer las realidades y las necesidades específicas de la gente y generales de la comunidad. Ujú. La tercera fase, que ya fue después, es ahora sí empezar a implementar proyectos y levántate y ahora va la máquina porque van a hacer la cancha y ahora vamos a encontrar recursos para esto y ahora vamos a atender esta emergencia y ahora vamos al centro y vamos a construir y vamos a hacer y eso ya fue otra cosa, ¿no? Un día normal en la tercera fase. Ujú. Y la cuarta fase pues es la despedida, es dejar todo en manos de la gente y nosotros... Hay como líderes en la comunidad que se encargan de Así es. ciertas cosas. Y se Ok. deja todo en sus manos porque lo que buscamos es ser dispensables, porque no podemos estar ahí toda la vida, ¿no? Y también es más eficiente, ¿no? Porque buscas responsabilizar a la comunidad, Ujú. ¿no? ¿Hace cuánto tiempo que se fueron ustedes de las ladrilleras? Fue hace 1.5 años más o menos. Y regresan o se hacen visitas o algo como... Sí, entonces hay un periodo como de, se podría decir, transición. Ujú. Y después de que se hace esa transición para salirse de la comunidad, Ujú. hay como darle continuidad, ¿no? Ok. Entonces el centro de rehabilitación todavía seguimos trabajando para que se siga profesionalizando y se siga agrandando el lugar Ujú. y se siga expandiendo la operación, ¿no? Entonces esa es una de las cosas que estamos haciendo. Ok. Todavía con Celina Ujú. se visita a la gente más que nada como por cariño. Ujú. Ya no es tanto para ver un tema práctico, sino por cariño. O sea, realmente son visitas. Como dices, vas a visitar a los Meches porque los quieres saludar, porque Pues porque los quiero se muchísimo. convirtieron en personas Familia. muy importantes para ti. Sí, y ya después, pues me ha tocado me invitan a los cumpleaños o me Ay, invitan qué a padre. o soy padrino, por ejemplo, de Ángel, que es uno de los de la comunidad Wow. que pues ahora somos bien amigos Ajá. y hacemos voluntariados nosotros también en las comunidades en donde estamos. Ujú. Y me lo he llevado a Querétaro, y a otro chavito de la comunidad también no lo llevo. O sea, ya es más un tema de amistad, ¿no? Ujú. No son... Justo la idea se rompe esa barrera, ¿no? De ellos, nosotros, como... No, somos amigos. Claro, qué padre. Sí, No, pues qué increíble, o sea, qué increíble todo el trabajo que realizaron en las ladrilleras y que siguen haciendo, ¿no? Digo, porque al final, pues dejaron ahí ya personas, pues que ahora se encargan de dar seguimiento al proyecto que se fue a instalar por ustedes desde un inicio. Y ahora, me comentabas, están en Querétaro, están viviendo en una comunidad. ¿Estás tú y cuántas otras personas hay? ahorita hay 2 personas más conmigo, un primo mío que se llama Enrique Ujú. y un amigo que se llama Alejandro. Ajá. Y los 2 se están quedando, ya llevan 4 meses allá en la comunidad. ¿Y tú cuánto tiempo llevas allá? 1 año y medio. Ah, desde que te fuiste de las ladrilleras, Sí, transicioné, luego, sí. Entonces, ahorita, ¿a eso te dedicas de lleno? A eso me realmente? dedico por completo, sí. Ok. Sí, ya tenemos más claro el proceso. Ahorita estamos en la tercera fase, Ujú. pero de la otra comunidad. De la de Querétaro. Estamos haciendo igual proyectos que buscan quedarse en manos de las personas. Ya también nos tocó nuestra bola de experiencias así fuertes. Claro.
Y pues nada, o sea, es seguir continuando este trabajo y queremos brindarle esa oportunidad a mucha gente, jóvenes especialmente, que quieren hacer esto. Curiosamente me decían, no, es que no vas a encontrar gente que quiera. Hay mucha gente que quiere hacer esto, que tiene ganas así como, es que yo quiero entrarle y quiero hacer una diferencia y quiero entender de primera mano, quiero salir de mi comodidad. Y hay muchos chavos y chavas que quieren hacer eso. Y lo han hecho en estos 4 años. Hemos tenido como 9 voluntarios que se han quedado de 3 meses a más en las comunidades. Vino alguien desde Polonia, se quedó un año a vivir en la comunidad. ¿Y cómo los vio? ¿Cómo supo de ustedes? Se enteró por una amiga que conoce un amigo, que conoce un padre, que conoce otro padre. No sé cómo le pasaron mi contacto, me marcó. ¿Y qué onda? ¿Qué estás haciendo? Él hablaba español porque había estado en España un tiempo. Y le expliqué. Acabamos de empezar, le dije, la verdad no tenemos idea bien de qué estamos haciendo ahorita. Pero estamos viviendo en esta comunidad, compró su boleto de avión y en un mes ya estaba ahí. Increíble. Sí. Qué padre. Oye, Fabián, a ver, o sea, me platicabas, ¿no? Es que yo tenía muchas dudas, muchas crisis. O sea, ¿qué resolviste con todo este proyecto en ti? En mí, como que desde afuera se puede ver como un sacrificio muy grande. Irse a vivir a una comunidad así, vivir esas cosas. Bueno, ¿cuál es la necesidad, no? Pero honestamente yo me encontré, a fuerza de estarme dando topes, digo, ya voy a entrar en territorios más personal, religioso, ¿no? Pero yo me topé con Jesús de una forma real, o sea, fue en el amor por más que yo pretendía ir a dar, el amor que recibí. Wow. De gente que yo aprendí mucho más o recibí mucho más de lo que pretendí ir a dar. Dios creo que a través de las experiencias que he vivido he podido ver el poder, el amor, la capacidad de Dios a entender por qué estamos aquí, a entender cuál es el punto de esta vida en la que estamos, ¿no? ¿Para qué estamos aquí? Y no me ha costado trabajo ahora que volteo para atrás. Parece un sacrificio, pero siento como si tuviera primera fila en la mejor película. Porque puedo ver el amor de Dios transformar al corazón de una persona que se sentía abandonada, sola, lastimada. Y eso es lo más bello que existe. Lo más bello que existe es ver el amor en acción. Qué bonito. Y entonces, eso fue lo que resolví. Entendí que todo lo que viene en el Evangelio es verdad. Esa es la realidad. Y cuando Jesús decía, yo soy el camino, la verdad y la vida, sí es cierto. Y cuando decía, no hay amor más grande que dar la vida por los demás, sí es cierto. Y cuando decía... Bueno, decía muchas cosas, ¿no? pero lo que voy es que me confirmé eso. Me confirmé que para eso venimos a esta tierra. Nos vamos a morir muy pronto todos. No estoy diciendo que todos se deben de ir a una comunidad, para nada, ¿no? Todos tenemos vocaciones distintas. Cada quien tiene su misión y su vocación. Todo el mundo tiene si eres médico, si eres bombero, si eres maestro, haces podcast. O sea, todos tenemos una misión distinta en esta vida, pero al final venimos a lo mismo, que es amar a otras personas, hacerles ver que el amor de Dios ahí está, que son amadas y que al final nos vamos a reunir todos allá arriba en algún lugar, esperemos. Y a eso venimos, a compartir eso y a entender que todo esto que decíamos antes del sufrimiento, el dolor, que Dios nos hizo libres y nos permitió tanto dolor y tanta oscuridad para que libremente escogiéramos amar, ¿no? Y eso es todo. Realmente es muy sencillo, es muy simple, pero muy difícil de vivir, de entender con la vida, ¿no? Con la experiencia. Claro. Eso es, a esa conclusión llegué y estoy en paz. Estoy feliz
Pero más allá que feliz y que en paz, estoy lleno de motivación, de propósito y de compartir esto con otros. Quiero que otros lo vivan, lo sientan, que no es broma, que no es un chiste y que si pones todo en juego, lo vas a encontrar también. Lo vas a encontrar también. Entonces también esa invitación le hacemos a los jóvenes, ¿no? De que vengan a un voluntariado, a que si quieren dirigir una comunidad para sacarla en 2 años, así como le hemos hecho nosotros, lo pueden hacer, o sea, que vivan esta experiencia visceral de encontrarse con la oscuridad para ver si vence el amor, que si vence, wow. Spoiler. No, pues me parece increíble, o sea, todo lo que, cómo lo iniciaste y todo lo que han creado ya, o sea, ahorita están en Aguascalientes, Querétaro, ¿tienen planes de estar en algún otro estado pronto? Sí, nuestro plan para 2027 queremos estar en 4 comunidades al mismo tiempo. Ok. Entonces ahorita andamos recaudando fondos y viendo cómo ¿Hay chance de que se involucre la gente? Por supuesto, no, nuestra idea, y nosotros queremos llevarlo a todo el país, a todos lados. ¿Y cómo pueden involucrarse? ¿Cómo pueden contactarlos o cómo se pueden empezar a unir? Entonces, está nuestra página de internet, piesdearcilla.org, ahí vienen unos números de teléfono. Ok, piesdearcilla.org lo vamos a poner aquí en el podcast para que lo vean. Ajá. Muchas gracias. Está nuestra página de Instagram, que es piesdearcilla.ac o .mx, no recuerdo bien. Ok, ahorita lo buscamos también. También. Y ahí también nos pueden mandar un mensaje para involucrarse. ¿De qué manera se pueden involucrar? Una es, si hay una comunidad en donde estamos trabajando que está en el estado en el que tú estás, te puedes involucrar en alguno de los proyectos como voluntario. Puedes ir a buscar a tener esta experiencia de unos meses, de estar en la comunidad y conocer. O puedes simplemente compartir hacemos esto aparte de vinculación también. Entonces, no, oye, yo soy artista y hago manualidades con el fin de educar a los niños, ¿por qué no hacemos una actividad? Órale, va, y entonces lo traemos a la comunidad, ¿no? Entonces, o sabes que yo soy abogado y todos los temas legales o de abuso o de violencia yo puedo ayudar y ahí, entonces vinculamos, ¿no? Vincular. La otra es voluntario de tiempo completo, pero por un periodo de 3, 6 meses o 1 año. Y la otra es si quieres ser coordinador de comunidad, que ese es un trabajo ya pagado, literal, donde tú vas a ver de principio a fin toda una intervención de 2 años. Ok. Y tú guías y lideras este proceso, ¿no? Por 2 años. Ese proceso, ese se llama coordinador de comunidad. Igual, si les interesa o lo que sea, se puede. Y se abre una comunidad en otro lugar. Hay un proceso definido por pasos, etcétera. Y se va viendo todo eso. Entonces esas son las maneras en las que, último, hacemos voluntariados 3 veces al año en las comunidades en las que estamos. De quedarse 1 semana a dormir en la comunidad, a dormir en casas de la gente, como preguntabas, a comer con la gente, a trabajar con ellos, a acercarte a su realidad, de conocer a fondo. Además de que se hacen mucho, también funge un poco como retiro para trabajar cosas internas y buscar entender más la realidad de nuestro país y conectar. Okay. Entonces esas son las maneras en las que se pueden vincular. No, pues qué bueno, ojalá que mucha gente nos vea para que pues sepan las maneras, ¿verdad? Y puedan unirse y pues hacer más grande aún este proyecto que sin duda pues cambia a la sociedad y como dices, aquí en nuestra casa. Empezando por nuestra casa. Aquí empezamos. Fabián, pues no, qué bárbaro, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Entrevista, qué padre todo lo que me platicaste, qué experiencias tan increíbles has vivido y pues no cabe duda que la vida nos pone donde nos toca estar. No, gracias a ti, muchas felicidades por el podcast. Gracias. Compártanlo, que muchas personas escuchen aquí claro que sí, que se suscriban y todo. Así es. Bueno, Fabián, pues muchísimas gracias y esperemos vernos muy pronto. Gracias. Gracias a todos. Nos vemos en el próximo episodio. Bye, nos vemos.